Hola a todos, mi nombre es Francine Cunningham y hoy vamos a tener una sección más de la clase de español, pero en esta ocasión les traigo un tema muy bonito en el cual ustedes van a tener el espacio de participar, de dar a conocer sus puntos de vista, de poder interactuar con cada uno de los compañeros y también conmigo. En este caso, pero antes de comenzar nuestra clase, vamos a dar a conocer las reglas y las normas de el salón de clase, que muchas veces nosotros se nos olvida ponerlos en práctica. Y así sucesivamente vamos a comenzar con lo que es el primero. En primer lugar, nosotros vamos a apagar los micrófonos solamente si nos toca hablar, si nos toca participar, nosotros vamos a levantar la mano y vamos a participar. Pero si no, tienen que mantener los micrófonos apagados. Y en segundo lugar, vamos a prohibir lo que es el uso del celular, ya acceder a lo que son las redes sociales, a otras aplicaciones durante la hora de clase. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poner la atención necesaria a la explicación que se nos esté brindando. Y así como tercer punto tenemos apagar, o sea, encender lo que son las cámaras. Toda la hora de clase nosotros vamos a mantener encendido las cámaras y así vamos a estar atentos a lo que el docente esté explicando. Y también vamos a poner en práctica algunos de los hábitos deseables que nosotros se nos olvida muchas veces. Y en este caso tenemos dos que son muy fundamentales a la hora de estar recibiendo nuestras clases. En este caso es la participación y la puntualidad. La participación, que nosotros seamos activos durante la hora de clases, participando, dar a conocer sus puntos de vista, comentarios, etcétera. ¿Para qué? Para que la clase sea activa y así la puntualidad, su puntualidad a la clase también es necesario, ya que así ustedes van a tener la oportunidad de adquirir mayor conocimiento acerca de dicho tema. Y así nuestra frase motivadora es una frase muy bonita que fue escrito por Nelson Mandela y les va a encantar. Bueno, la frase es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, que nos invita a que nosotros le pongamos una mayor atención a la educación, porque eso nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar de mentalidad, de perspectiva. Entonces les invito a que pongamos en práctica no solo hoy esta frase, sino que todos los días, para que nosotros podamos seguir avanzando. Y así mismo vamos a pasar a lo que son los recursos. ¿Qué recursos nosotros vamos a utilizar hoy para nuestra hora de clase? Bueno, tenemos lo que son los recursos humanos, que en este caso serían ustedes, los estudiantes, también en este caso el docente. Y en la parte tecnológica nosotros estamos utilizando lo que son las computadoras, también el acceso a internet, ya sea wifi o datos, también el celular, y también lo que son los recursos didácticos, en este caso su cuaderno de apuntes, que es tan importante y tan necesario, y también los bolígrafos de diferentes colores para que ustedes puedan embellecer su escritura, y también el uso de correctores por si en algo se equivocan, también lápices, etcétera. Todo lo que ustedes crean que es necesario para tenerlo en clase, ustedes lo pueden utilizar de material didáctico. Y así sucesivamente entramos a lo que es nuestro tema tan especial, que en este caso son los parónimos y los homónimos. Vamos a especificar lo que es su uso e importancia y también sus conceptos, sus características, etcétera. Y las competencias que hoy vamos a aplicar son que ustedes, los estudiantes, puedan diferenciar lo que es el concepto de parónimo y homónimos.
también nuestra gran expectativa de logro para el día de hoy. Ustedes como estudiantes deben de comprender y manifestar una correcta comprensión de lo que son los términos parónimos y homónimos. Y así sucesivamente vamos a conocer un poco acerca de sus saberes previos mediante algunas preguntas exploratorias. Y en este caso en pantalla va a aparecer algunas preguntas que ustedes van a responder ahorita durante 5 minutos, pero si ustedes no saben alguna de las respuestas de dichas preguntas, ustedes pueden esperar, ya que al final nosotros vamos a hacer una corta retroalimentación con estas preguntas y vamos a aplicar todo lo aprendido en base a nuestro tema. Y las preguntas en primer lugar está lo que son, qué son los parónimos, también qué son los homónimos, cuáles son las principales características de los parónimos y los homónimos, y también mencione un ejemplo de cada uno de estos términos. Entonces tenemos 5 minutos para poder responder de acuerdo a nuestros conocimientos previos de dicho tema. Bueno, ya pasaron lo que son los 5 minutos, ahora bien vamos a adentrarnos un poco a lo que es el término del parónimo para luego acceder a lo que es el otro término, que en este caso es el homónimo, pero ahorita nos vamos a centrar en el primero. Bueno, ¿qué es el parónimo? Según diferentes diccionarios, pero especificando lo que es la Real Academia Española, dice que el parónimo es el dicho de una palabra que tiene con otra una relación o una semejanza, sea por su etimología o solamente por su forma o sonido. Por ejemplo, el venado y vendido tienen semejanzas. Entonces, eso es lo que plantea lo que es la Real Academia Española. Y según el Diccionario Etimológico de Chile, dice que el término parónimo proviene de lo que es el griego parónimos, que significa, que viene de lo que, o sea, está formada con lo que es el prefijo para, que significa junto a, de parte de o contra, y onoma, que significa nombre. O sea, más que todo se refiere a que tiene una etimología similar pero distinto significado. Bueno, ya aclarando lo que dice diferentes diccionarios que son muy confiables, vamos a desglosar un poco acerca de este término. En este caso, lo podemos ver como un recurso literario, y la palabra parónimo más que todo son aquellas palabras de la lengua española, de cualquier idioma, de cualquier lengua, que se escribe o que suena de forma similar, o sea, que tiene bastante parecido, casi idéntico podríamos decirlo, pero que posee un significado diferente, pues sus letras o tiene algo que lo diferencia. En este caso es un significado, y en el idioma español, en la lengua española, es prácticamente, más que todo, es algo clave, son palabras claves de lo que es la comunicación, y fundamentalmente nosotros lo poseemos en nuestra mano para poder expresar lo que sea, cualquier cosa, algún sentimiento, etc. Y más que todo podemos decir en conclusión, concluyendo, podemos decir que es un adjetivo. ¿Por qué? Porque es aplicado a aquellos términos que poseen un determinado vínculo, como anteriormente les explicaba, o sea, una similitud desde el punto de vista de lo que es la parte de la pronunciación o también de su origen etimológico. También no importa más que todo la escritura, sino que sus significados son diferentes. Entonces, vamos a pasar a lo que son otra pregunta que nos podemos hacer: ¿cuáles son los parónimos? Y nos dice que son todas aquellas palabras que suenan de manera muy similar. Bueno, lo que les decía anteriormente,
son todas aquellas palabras que suenan de manera muy similar cuando son pronunciadas o que se escriben de forma bastante parecida, pero que a pesar de esto tienen significados diferentes. En otras palabras, son parecidas, pero con significado diferente. Ya, o sea, más que todo podemos verlo que se deriva de una misma raíz etimológica, ¿verdad? Se deriva de una misma raíz etimológica que puede ser producida a consecuencia, también puede ser producida a consecuencia de una tilde, como en el caso de la palabra, por ejemplo, verás o veras. Entonces, también por una palabra como es el caso de actitud o aptitud. En ambas tienen tanta similitud, pero no tiene el mismo significado. Entonces, en eso es que está la diferencia, que pueden sonar similares, pero que no tienen un significado igual. Y así sucesivamente nosotros podemos ver lo que son las principales características de lo que son los parónimos en este caso. Y en primer lugar tenemos lo que son que los parónimos nunca pueden ser idénticos en su característica, en su escritura más que todo. Y como segundo punto tenemos que sus semejanzas se basan más que todo principalmente en cuanto a su sonido. O sea, podemos ver que el sonido es bastante parecido, pero que su pronuncia, o sea, que su significado más que todo es diferente. Y son palabras que tienen la posibilidad de producir errores ortográficos o usos impropios. Bueno, esas son las principales características que posee lo que son los parónimos. O sea, su principal semejanza se basa en cuanto al sonido, en cuanto a la pronunciación. Y prácticamente a veces pasa que estos tienden a confundirlos. ¿Por qué? Porque a veces son imperceptibles cada uno de los sonidos y muchas veces no diferenciamos estos espacios. Entonces ahí es donde vienen algunas dificultades de interpretación, pero si nosotros sabemos lo que es el significado de cada una de las palabras, nosotros no nos vamos a complicar tanto. Y así mismo nosotros podemos ver para qué sirve lo que es el parónimo. Bueno, más que todo el parónimo sirve para la identificación, como les decía, de diferentes vocablos que tienen las palabras, ya sea en cuanto a su origen o por su semejanza fonética. Por ejemplo, en el caso de hombre y hambre, similitud extremadamente, pero diferente significado. Entonces ahí podemos ver lo que es el parónimo. Y ahora vamos a pasar a lo que es la clasificación de los parónimos. También tenemos diferentes clasificaciones. En este caso tenemos lo que es el parónimo de origen, que en este caso son todas aquellas palabras que vienen de una misma raíz, ya sea griega o ya sea latina, pero que al mismo tiempo tienen significados diferentes. Y también está lo que es el parónimo de forma. En este caso, estas son todas aquellas palabras que en realidad son muy parecidas, como actitud y aptitud. Son parecidas, pero que, o sea, son parecidas y no, o sea, sus significados siempre son diferentes. Y los parónimos por su pronunciación. Son todas aquellas palabras que al pronunciarlos casi son iguales. Verás y verás. Tienen diferentes significados, prácticamente se pronuncian igual, casi igual, solo que cambia el acento. Entonces ahí podemos ver lo que son por parte de su pronunciación. Y eso más que todo bastante llega a confundirnos de una forma tan sencilla, pero que si nosotros comprendemos lo que son los términos de parónimos, nosotros vamos a saber identificarlos.
Y así sucesivamente, ya aclarando lo que es la clasificación de los parónimos, nosotros vamos a dar a conocer algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos lo que es el término abnegado, o sea, la palabra abnegado, que significa generoso, dedicado, servil. Ya uno similar a abnegado tenemos lo que es anegado. Eso significa inundado, o sea, tienen bastante parecido, similitudes increíbles, pero diferentes significados. Y como les decía, la palabra óvalo significa de figura o forma redonda. Ya óvulo significa célula femenina destinada a ser fecundada. O sea, siempre tienen similitudes más que todo, exagerada similitud. Y actitud con aptitud. Actitud quiere decir postura del cuerpo o disposición de ánimo. Y la aptitud es la capacidad de realizar una actividad. Entonces ahí podemos ver la diferencia. Y no sé si tienen alguna pregunta, si se les aclaró un poco, si necesitan que les explique algo, alguna de las características. Están a su disposición de hacer preguntas ahorita. Y si no, bueno, vamos a pasar al siguiente, que es, en este caso sería lo que son las palabras homónimo. Bueno, continuando con lo que son las palabras homónimas, buscando, según la Real Academia Española, los homónimos significan que es un dicho de una persona o de una cosa con respecto de otra, o sea, tienen el mismo nombre. Y según el diccionario etimológico de Chile, esta palabra viene del griego homónimos, compuesto de homos, que significa igual, el mismo, semejante o común. Y así sucesivamente podemos decir que, más que todo, la palabra homónimo son palabras que se pronuncian igual, o sea, su estructura es igual, su significado es diferente, pero todo lo demás es igual. Estructura, pronunciación, escritura, todo es igual. Entonces podemos ver eso. Y ya pasando a lo que son las diferentes clasificaciones de las palabras homónimas, tenemos lo que son las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Continuando con lo que son las palabras homógrafas, podemos decir que las palabras homógrafas se distinguen por ser palabras con una misma escritura siempre y la misma pronunciación. Pero ¿qué pasa? Que su significado siempre es diferente. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de Lima, digamos. En diferentes contextos son diferentes significados. Entonces, por ejemplo, Lima en un contexto sería herramienta que nosotros utilizamos, por ejemplo, para pulir algo. Y ya en otro contexto es algún fruto, por ejemplo, es un fruto más que todo para ingerir. Y así lo podemos ver, o sea, los homónimos más que todo de acuerdo al contexto tienen diferentes significados, pero la misma palabra con diferentes significados, así sucesivamente. Y las palabras homófonas más que todo son todas aquellas palabras que se pronuncian o suenan igual, pero que tienen diferentes escrituras en este caso. Por ejemplo, la palabra 100 se escribe con C y corresponde más que todo al número 100, digamos. Y 100 que se escribe con S, más que todo lo utilizan para dar a conocer lo que son las partes laterales de lo que es la cabeza de las personas. Entonces ahí podemos ver lo que son las diferencias entre lo que es las palabras homógrafas y las palabras homófonas de lo que es el término homónimos. Y asimismo vamos a continuar con lo que son las diferentes características, la principal característica más que todo
de lo que es el término homónimo. Más que todo esto es un adjetivo, se emplea para nombrar lo que a los individuos u objetos que comparten nombre idéntico o las palabras que se escriben igual pero que tienen significados diferentes. Como les decía siempre, se escriben igual, estructura igual, pero diferente significado de acuerdo al contexto. Entonces a eso se refiere. Y ya accediendo a lo que son algunos ejemplos, nosotros podemos ver, por ejemplo, la palabra código. Código en diferentes contextos tiene diferentes significados. Por ejemplo, en un contexto sería conjunto de normas, o sea, en el caso de un contexto es el conjunto de normas o reglamentos, pero ya en otro contexto significa idea o contraseña. Entonces ahí podemos ver lo que es la diferencia en diferentes contextos, se da esto. Y la palabra bello en diferentes contextos, por ejemplo, bello en un contexto sería pelo corto que puede crecer en varias zonas del cuerpo, y bello que se refiere a una persona hermosa, atractiva, súper elegante. Entonces a eso se refiere de acuerdo al contexto. Y acerbo. Acerbo es un adjetivo que indica que algo es áspero al gusto. Y acervo en otro contexto es conjunto de bienes culturales o morales que se han recibido por herencia o por tradición. Y votar, por ejemplo, votar significa emitir voto en un contexto, o sea, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a elegir nuestro presidente, nuestros dirigentes más que todo. Y votar en otro contexto, en este caso sería tirar o arrojar algo, por ejemplo, botar la basura, botar algo que no nos gusta. Entonces a eso se refiere, es de acuerdo al contexto. Y por ejemplo, podemos poner algún otro ejemplo. Vacía en un contexto, por ejemplo, puede significar que le falte algún contenido. Y vacía en otro contexto sería algo vasija, o sea, algo que es utilizado por los barberos en este caso. Entonces a eso se refiere más que todo. Y también podemos crear alguna oración con estas palabras homófonas. Por ejemplo, podemos utilizar lo que es la palabra vino, digamos. Me vino bien ese vino que me diste a beber. Entonces ahí, solo con la palabra vino, podemos ponerlo en diferentes contextos y tienen diferentes significados. Entonces a eso se refiere. Por ejemplo, con la palabra traje también nosotros podemos crear alguna oración. Digamos, te traje de Francia ese traje que querías. ¿Vieron? O sea, con la misma palabra, pero diferentes significados. Entonces a eso se refiere lo que son las palabras homófonas, más que homónimas que diga. Y asimismo hay que culminar nuestro tema de palabras parónimas y homónimas. No sé si tienen algún comentario, alguna duda acerca de lo que es la palabra parónima y homónima, sus clasificaciones, características. Ahorita lo pueden hacer o dar a conocer porque me interesa que ustedes aprendan y así se puedan preparar aún más. Y si no, bueno, vamos a lo que es nuestra retroalimentación, que en este caso ustedes con las palabras que previamente les había dado antes de iniciar con el tema, ustedes si no lo terminaron o si ya lo terminaron, ustedes pueden volver a retomar esos temas y dar a conocer todo lo que ustedes aprendieron, o sea, plasmar, responder a estas preguntas que yo les había dado anteriormente, para así conocer qué tanto sabían antes de que se explicara este tema y después de que se explicó este tema. Bueno, tienen 5 minutos para poder escribir lo que ustedes aprendieron.
Bueno, ya que terminaron de escribir, ya que ustedes terminaron de plasmar más que todo lo que aprendieron, ahora vamos a hacer algo muy bonito. Es un trabajo extra clase que ustedes van a hacer, en este caso, en sus hogares. Ustedes me van a hacer un cuadro comparativo muy bonito, muy creativo, y ustedes me lo van a enviar vía correo para que podamos revisarlo y así darle un puntaje. Vale 3 puntitos y es de acuerdo a su creatividad, que sea un cuadro comparativo creativo y acerca de lo que es acerca del tema que nosotros hemos aprendido hoy. Y no se les olvide, más que todo, no se les olvide que el término parónimo se escribe y suena de una manera bastante parecida, casi idéntica, pero que se puede, o sea, poseen diferentes significados, pues sus letras se diferencian una de otra, y los homónimos, más que todo, se escriben igual, se pronuncian igual, pero que tienen diferentes significados de acuerdo al contexto. Y así sucesivamente. Vamos a terminar la clase también recordándoles que para la próxima clase ustedes deben de estudiar un poco acerca de lo que es el contexto y el uso del diccionario, que nosotros vamos a tener un conversatorio el día lunes para poder aclarar y dar a conocer nuestros puntos de vista, todo lo que nosotros hemos investigado sobre estos temas. Así que les deseo un feliz día y que disfruten su día.